Bienvenidos entonces a este módulo de Eclesiología 1. El mes que viene tendremos Eclesiología 2 y en este módulo de Eclesiología 1 vamos a ver un poco lo que es una iglesia, lo que es el día del Señor y lo que es la adoración a Dios. Todo, como siempre, desde el punto de vista confesional e histórico, que así se titula nuestro curso de teología histórica y confesional aquí en el Instituto Spurgeon. Vamos a comenzar respondiendo a la pregunta diciendo, ¿qué es la iglesia? Bueno, yo siempre trato de hacerlo un poco gráfico para que nos acordemos después en el examen sobre todo. Hay dos conceptos de la iglesia. Está la iglesia universal y la iglesia local. Y vamos a explicar cada una, pero son parte de una misma cosa, no son dos cosas diferentes. ¿Qué es la iglesia universal? Bueno, esto está en la Confesión de Fe Bautista 1689, también en Westminster, como siempre sabrán, está en las Confesiones de Fe Histórica, que en el capítulo 26 dice que la Iglesia católica o universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia, puede llamarse invisible. Se compone del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo. Su cabeza y es la esposa de la iglesia, ¿no es cierto? El cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Fíjense, la iglesia católica, ¿no? Y la palabra católica es sinónimo de universal. ¿Cuál es el problema? Que la iglesia católica romana, ¿sí? Robó o se apropió de la palabra católico. Pero la iglesia del Señor siempre fue universal, católica. Es decir, al decir católica, estamos hablando de la iglesia verdadera. Podemos decir, los evangélicos, los cristianos protestantes, ¿son católicos? Sí, desde el punto de vista que somos parte de la Iglesia del Señor, universal, que está compuesta por los creyentes que estuvieron antes de nosotros, que están compuestas por los creyentes actuales y que están compuestas por los creyentes que vendrán. ¿Sí? Entonces, a eso lo llamamos universal. Ahora, la Iglesia católica romana es una desviación, ¿no es cierto?, de el concepto de iglesia. Por eso hay que diferenciarlo. Si en alguna literatura histórica ustedes se encuentran con el concepto de católico, no es malo. El malo es el católico romano. Bueno, la iglesia universal, como ya dije, se compone por todos los creyentes de todos los tiempos. ¿Sí? Ahora, esos creyentes tienen que identificarse o agruparse, mejor dicho, en algo concreto y visible y tangible, claro. La Biblia nos habla de la iglesia local. Y acá saco una definición de un libro que se llama La membresía del Ministerio Nine Marks, en la página 63, que dice, la iglesia local es un grupo de cristianos que se reúne regularmente en el nombre de Jesús para confirmar y supervisar oficialmente la membresía mutua en Jesucristo y en su reino a través de la predicación del Evangelio y la práctica de las ordenanzas. Es decir, un creyente, cuando cree en Cristo, ya sea que le predique a una persona, o vaya a una iglesia, o vea un video por internet, hoy se puede dar muchas cosas, tiene que ir a una iglesia local. No hay ejemplos en la Biblia de creyentes sueltos sin ningún marco de autoridad. Dios tiene la iglesia universal y el creyente puede decir, bueno, pues si yo sí creo en Cristo puedo pertenecer a la iglesia universal. Sí, claro, podés pertenecer. Ahora, si sos un verdadero creyente en Cristo de la iglesia universal, perteneces a esa reunión de creyentes que se va a reunir al final de la historia delante de Cristo y va a ser la esposa de Cristo, vas a tener que obedecer la Biblia, que es la palabra de Cristo, y unirte, lo que la Biblia pide, a una iglesia local. Las iglesias locales están demostradas, por ejemplo, por las cartas de los apóstoles. El apóstol Pablo le escribe, cuando le escribe a los romanos, la iglesia de Roma, a los corintios, la iglesia en Corinto. O sea, está escribiendo no a personas sueltas, incluso cuando escribe a personas, podemos decir, de forma personal, como Timoteo, ellos están pastoreando una iglesia, o Tito, que es un misionero. Pero siempre vemos que los creyentes están unidos a una iglesia. Si tú no estás unido a una iglesia, no estás cumpliendo, ¿sí?, el plan bíblico de Dios para la iglesia local. Si verdaderamente sos parte de la Iglesia Universal, vas a investigar en la Biblia y este curso te va a servir para decir, bueno, me tengo que unir a una iglesia local, no puedo vivir mi cristianismo a mi manera y ahora vamos a ver por qué no se puede hacer eso. Vamos a algo práctico, ¿sí? Este módulo está lleno de ejemplos prácticos. ¿Quién representa a Jesús? Bueno,
el mismo libro que citamos anteriormente dice esto, el autor, que es Jonathan Leeman. Tengo la impresión de que la mayoría de los cristianos no se han parado nunca a pensar si es legítimo o no que ellos afirmen hablar por Jesús. Desde la caída de la raza humana, los seres humanos nos hemos creído con el derecho de hacer lo que nos apetece y hemos llevado ese sentimiento de autonomía al mismo corazón de nuestro cristianismo. Es decir, yo hago lo que quiero. Eso es el pecado. El ejemplo es este. Vamos a ponerlo con uno de los países que son más grandes de la Tierra, como Estados Unidos, y el ejemplo del autor original del libro venía de Estados Unidos, ¿no es cierto? Ustedes habrán visto por televisión, cuando se pone el cartel atrás de la Casa Blanca, ¿no es cierto? Como está ahí, ¿no? Y que si está el presidente, habla el presidente, pero si no está el presidente, habla su vocero. Eso se acostumbra, y creo que en otros países también, se acostumbra a tener un vocero. Ahora, imagínate que alguien del público, de los periodistas, se sube al escenario, se sube a ese palco y a ese atril y dice, yo voy a hablar en nombre del presidente y empieza a hablar en nombre del presidente. Lo que le preguntarían todas las demás personas es, ¿quién te nombró en representación del presidente? ¿Esto viene del Senado? ¿El presidente te dio la aprobación para hablar en nombre de él? Ah, no, yo hablo en nombre del presidente. Sería, obviamente, un loco que lo esposarían y se lo llevarían al manicomio. Bueno, pero pensá una cosa. ¿Podés tú solo representar a Jesús? Es decir, yo soy cristiano y me presento ante el mundo como un cristiano. Uno dice, sí, yo puedo hacerlo, pero fíjate que es un error. La mayoría de la gente piensa que puede decir, yo soy cristiano y no concurrir a ninguna iglesia. Y decir, yo me represento a mí mismo. No hay nadie que me haya avalado. ¿Por qué? Porque yo pienso que no necesito que nadie me avale. Y ahí vamos a ver ahora bíblicamente que está el error. En Colosenses 1:18 dice que Cristo es la cabeza ¿de qué cosa? Del cuerpo, que es la iglesia. O sea, que la iglesia es un cuerpo que responde a una cabeza y ese cuerpo, no una persona, no un miembro, no un dedo, ¿sí? Es el representante de Cristo, sino la iglesia. Y como vimos en la diapositiva anterior, no la iglesia universal, porque decir, ¿dónde está la iglesia universal? Es invisible, porque está compuesta por todos los creyentes de la historia, sino que se representa Jesucristo a través de las iglesias locales. Cada iglesia local, escucha bien, tiene que ser una representación fiel de la esposa de Cristo, su cuerpo. O sea, ¿cómo se presenta el Evangelio? A través de personas que están en sus casas diciendo yo soy cristiano y salen a un parque y alguna vez reparten un tratado. No, se representa a través de una iglesia. Una iglesia es la parte visible, creyentes trabajando juntos en armonía por el Evangelio que ellos han creído, por el Evangelio que lo ha salvado a ellos. Por eso el personalismo de nuestro siglo XXI te lleva a pensar que vos podés representar al presidente de Estados Unidos diciendo, nadie me nombra, pero yo lo represento. Bueno, representan a Jesús de la misma forma. Yo lo represento. No hay ninguna iglesia que me esté certificando, ni que vea mi conversión, ni que vea si estoy realmente viviendo lo que el Evangelio dice y me autorrepresento. Bueno, eso es un engaño, ¿sí? La Biblia no nos muestra eso. Vamos a explicar esto. La iglesia como marco de autoridad. Cada creyente que nacía al Evangelio en el Nuevo Testamento y sobre todo en el libro de los Hechos, vos podés verlo, más allá del etíope que iba en un carro, pero que se convirtió y después siguió su viaje, es el único caso que tenemos que no sabemos qué pasó después con él. Pero todos los creyentes del Nuevo Testamento nacían en un marco de autoridad. ¿Cuál era ese marco de autoridad? Las iglesias. Estaban los apóstoles allí. O sea que cuando el apóstol Pablo no le escribe a creyentes individuales o a creyentes así anónimos, sino que escribe a una iglesia, los Gálatas, la iglesia que está en Galacia, por ejemplo. Bueno, para que entendamos qué es una iglesia, yo primero que quisiera, antes de leer la definición que también seguimos con el libro de la membresía, quisiera que leamos Mateo. Si tenés la Biblia, lo puedes buscar en tu casa o podés leerlo aquí de la pantalla, Mateo 16:19, que es un versículo clave. Esto es lo que yo determino un versículo clave del Nuevo Testamento porque se malinterpreta y hasta se le da un sentido místico a este que no tiene. Dice así, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos.
todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿A quién está hablando Jesús? Está hablando a Pedro. Una mala interpretación de la Iglesia Católica es que Dios, o Cristo, le va a dar la autoridad de su iglesia a una sola persona, a Pedro. En todo caso, los otros 11 apóstoles quedaron excluidos. Y por eso ellos tienen un papa, que es el sucesor de Pedro, para que todo descanse en una sola persona. Bien, eso es incorrecto, lo dejamos aparte, ¿sí? La iglesia evangélica lo interpreta esto como atar demonio, desatar, atar en la tierra, atar en el cielo, desatar en el cielo, desatar en la tierra. No tiene nada que ver con eso. Está en un marco de eclesiología, está en un marco de contexto que nos habla acerca de la iglesia del Señor. Y lo que entendemos por este texto es que si dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, Dios no edifica su roca sobre Pedro, sino sobre la declaración de Pedro. ¿Cuál es la declaración de Pedro? Pedro le dijo al Señor en esa ocasión: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. O sea que Dios edifica la iglesia ¿sobre quién? Sobre Cristo. ¿Y a quién le da la llave? Se lo da a la iglesia. Como dijimos que la iglesia universal es invisible, no podría ejercer las llaves. Pero cada iglesia local sí puede ejercer las llaves del reino. ¿Y qué quiere decir esto de atar y desatar? Bueno, siempre en la teología histórica se entiende más o menos así, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo contemporáneo, que antes quizás no existía, para entender algo que es una interpretación bíblica histórica, ¿no es cierto?, de lo que significan las llaves. ¿Qué es una embajada? Estamos hablando actualmente de una embajada. ¿Qué es una embajada? Bueno, es una institución que representa a una nación dentro de otra nación. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay otro tipo de embajada, una que representa un lugar en el futuro? Pues eso es la iglesia local. Representa el grupo completo de las personas bajo el señorío de Cristo que se reunirá al final de la historia. Te pongo un ejemplo, ¿sí? Acá, bueno, el curso es hecho en Argentina, se ponen los pasaportes argentinos. Yo he viajado muchas veces a España. Supongamos que yo viajo a España, ¿sí? Por motivos laborales, etcétera, o de vacaciones, y estoy allá en España y pierdo mi pasaporte argentino. Si yo quiero volver en la aerolínea que llegué a España, no me van a dejar porque vos en inmigración tenés que presentar el pasaporte. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como argentino con habiendo extraviado mi pasaporte en España? ¿A dónde tengo que recurrir? Y bueno, ahí tenemos. Tengo que ir a la embajada argentina. En la embajada argentina, al llegar, me pedirán si tengo algún documento o algo de viaje, lo que sea, o dando mi número de documento nacional. Y bueno, como estoy presente, lo que harán ellos es averiguar en una base de datos, porque hoy todo está electrónico, y podrán constatar que Alejandro Riff es un ciudadano de Argentina y que parece ser de la foto de archivo, y me extenderán un pasaporte o un documento similar para yo poder viajar, ¿sí? Entonces, yo con ese pasaporte regreso a mi país sin problema. Ahora, ¿qué hizo la embajada por mí? Pensemos. ¿Me hizo a mí argentino? O sea, ¿me declaró argentino? No. Yo soy argentino de nacimiento. Pero ¿qué hizo la embajada? Chequear si yo soy argentino y darme un pasaporte para validar que soy argentino. Bueno, una iglesia local funciona como una embajada de Dios en la tierra. La iglesia no te hace cristiano. Si vos sos cristiano, sos. Porque confiaste en Jesucristo como tu Salvador y naciste de nuevo en virtud de la palabra de Dios y la acción del Espíritu Santo. O sea, sos un ciudadano de los cielos gracias a Cristo. O sea que la iglesia no te puede hacer cristiano. Pero sí la iglesia local tiene que certificar que sos cristiano. Por supuesto, no te va a pedir tu número de documento. Va a chequear cosas como, así que sos cristiano, explícame lo que es el Evangelio, explícame cómo abandonaste el pecado o seguís involucrados en pecado. Queremos verte caminar en nuestra iglesia por un tiempo para ver si lo que decís verbalmente es lo que vivís en la vida diaria. Porque si no se engaña, puede ser una persona engañada que dice de los labios para afuera que es cristiano, pero su vida no cambió, no tiene una transformación, no tiene el fruto del arrepentimiento y las buenas obras que son consecuencia, no causa, consecuencia de la salvación. Entonces, cuando la iglesia te examina y dice, esta sí puede ser un creyente,
tenés que bautizarte, ¿sí? O si ya eras bautizado, hay que ver si es un bautismo bíblico, pero suponete que la entrada, o sea, el otorgamiento del pasaporte es el bautismo. Es decir, ¿a quién se bautiza? A personas que creen en Jesucristo como su Salvador. Es lo que vemos en la Gran Comisión, el que creyere sea bautizado. Después en el módulo de bautismo ustedes van a comprender mejor esto. ¿Y cuál es la permanencia de tener el pasaporte? La cena del Señor. Cuando nosotros compartimos la cena del Señor, que va a ser motivo también del próximo módulo, lo que estamos es certificando de que la persona sigue caminando como un creyente. Al menos que la persona se rebele contra el Evangelio y persista en el pecado, y cuando se lo exhorta no reacciona y persiste en el pecado, lo que hace la iglesia es retirarle el pasaporte, que es la cena del Señor. No podés compartir la cena del Señor, la iglesia te disciplina porque ya no pensamos que eres un hermano o una hermana en Cristo, porque tu vida contradice lo que algún momento dijiste de palabra. Entonces, esto es atar y desatar. Atar es cuando la iglesia local no hace a alguien creyente, pero sí lo reconoce como creyente y está bajo el marco de autoridad. Desatar es cuando la iglesia, ¿sí?, disciplina a alguien, no por el pecado, sino por el pecado de no arrepentirse de ese pecado, por persistir. Si una persona persiste en el pecado y no se arrepiente, es sinónimo de que no conoció al Señor. El Espíritu Santo nos lleva siempre al arrepentimiento. Recuerden que hay personas en el Antiguo Testamento que cayeron en pecado, que eran del Señor y el Señor los restauró. ¿Por qué? Porque eran sus hijos. Ahora, la persona que persiste en el pecado, no. Tenemos que decirle, mira, tu persistencia en el pecado significa, ¿sí?, que nunca conociste al Señor como tu Salvador. Te quitamos la cena del Señor, pero puedes venir a la iglesia, pero para escuchar el Evangelio, a ver si te salva eso como tiene que ser. Entonces, esto de desatar y desatar es entendido por el contexto e históricamente dentro del marco de autoridad de la iglesia. Y eso es lo que significa. Vamos a pasar a otro tema. El tema del día del Señor. ¿Sí? Yo sé que hay mucha letra, parece, en esta diapositiva, pero era necesario. Por lo general no se recomienda usar tanta letra, pero quiero leerle lo que dice la Declaración de Fe Bautista de 1689 en el capítulo 2, en el párrafo 7, que dice: así como es la ley de la naturaleza que, en general, una proporción de tiempo por designio de Dios se dedica a la adoración a Dios, así en su palabra, y acá pongo en amarillo, por un mandamiento que es positivo, moral y perpetuo, que obliga a los hombres en todas las épocas, Dios ha señalado particularmente un día de cada 7, o sea, un día a la semana, como día de reposo, para que sea guardado santo para él, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana, y acá está en amarillo, y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, o sea, de sábado pasó a domingo, que es llamado el día del Señor, y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del último día de la semana, o sea, del sábado. Ahí están todas las citas bíblicas. El tema es que la Iglesia Histórica y Confesional valora el Día del Señor porque está dentro de la ley moral de Dios. Ahí están los 10 mandamientos, ¿lo recordás? No tendrás Dios ajeno delante de mí, no adorarás imágenes, etc. Después tenés los otros que son para el hombre, digamos, no honra a tu padre y tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, y los primeros 4 para Dios. Fíjate el cuarto, que está ahí en un color especial. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Si dijimos, y vamos estudiando, ¿no es cierto?, los módulos de este instituto, nosotros interpretamos que la ley en el Nuevo Testamento sigue vigente no como un medio de salvación, nunca lo fue, sino como un medio de santificación, y que como los 10 mandamientos son parte de la ley moral continúa, ¿sí?, como un precepto de Dios. Por lo tanto, no podemos decir nos quedamos con 9 mandamientos porque, bueno, es lo mismo adorar a Dios en el día primero, que es el día domingo, que no hacerlo. Por eso, ¿cómo se interpreta esto históricamente? Como un mandamiento positivo, es decir, tenés que hacer esto, por eso es positivo. Moral, porque viene de la ley moral, es decir, no es la ley civil, no es la ley ceremonial, es la ley moral. Y perpetuo, o sea que esto no era para la gente del Antiguo Testamento, es perpetuo. Es decir, hay algunas diferencias, por supuesto, que ahora vamos a ver, que tienen que ver
aunque parezca extraño, ¿no?, que el cuarto mandamiento estaba relacionado con una ley civil, que vamos a ver ahora. Pero el principio moral, escuchen, el principio moral sí queda, ¿sí? No a la manera de cómo se expresaba en el Antiguo Testamento y no a la manera, por supuesto, como la tomaban los fariseos, que eran fanáticos del día sábado y criticaron al Señor por sanar en un día sábado. Obviamente no entendían la ley ni siquiera, y también criticaron a los discípulos porque arrancaban espigas de un campo para comerla, porque tenían hambre. A ese nivel de hambre pobre llegaban los discípulos, lo criticaban porque lo hacían en un día sábado. Eso era legalismo, ¿se entiende? Porque pensaban que de esa forma obtenían un favor de Dios. Los fariseos eran legalistas, pero era una mala interpretación del día sábado. Ahora, el creyente actual, la iglesia actual se ha ido al otro extremo, ha menospreciado el día del Señor y se ha olvidado de la posición histórica de la iglesia, que es un mandamiento positivo, moral y perpetuo. Que lo que cambia sí es el día de la semana, no es el sábado, no somos adventistas, no creemos que se deba perpetuar el sábado, porque el sábado representa la creación de Dios, que descansó al séptimo día. Pero el día primero de la semana representa la resurrección. Para decírtelo en términos claros, Dios dio en el Antiguo Testamento que se guardara el día del Señor, el día de Él, como un representativo de la creación. Pero en el Nuevo Testamento hay algo mayor que la creación. ¿Qué es algo mayor que la creación? Es la redención. Para Dios es mayor mandar a su Hijo Jesucristo para decir, bueno, sea hecha la cruz, como alguien dijo, que decir sea hecha la luz y crear el mundo, ¿sí? La redención de que Jesucristo se hizo hombre y vino a morir es un poder de Dios mayor. Por eso Jesucristo resucitó un día domingo, primer día de la semana, y se cambia como el día del Señor al primer domingo. No podemos extendernos demasiado sobre este tema. Pero le voy a poner un ejemplo de que por qué era una ley civil. En Números 15:32 es un relato trágico. Uno dice, ¿por qué es así? Pasó esto. Y estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en día de sábado. Y los que lo hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué le habían de hacer. Fíjate, está en amarillo. No es lo que le hizo Moisés y Aarón. Y Jehová, Dios, ¿no?, dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréelo con piedras toda la congregación fuera del campo. Entonces lo sacó a la congregación fuera del campo y lo apedrearon con piedras y murió. Y recalco, como Jehová mandó a Moisés. Uno se pregunta, un hombre que recogía leña, iba a hacer fuego, iba a cocinar o iba a calentar a su familia, no estaba haciendo nada malo. ¿Por qué va a morir un hombre por recoger leña? Fíjate que, velo desde este punto de vista. Dios le dijo, no solamente a Israel, sino que ya venía desde la creación, el séptimo día es un día a Dios. Todo lo que vos tengas que hacer el día anterior para prepararte para el día sábado, tenés que hacerlo. Por ejemplo, hay un ejemplo acá en la figura que pongo, que el maná, ese alimento que Dios enviaba sobrenatural en el desierto, no caía de domingos a viernes. El maná, perdón, caía de domingos a viernes, pero no caía los sábados. O sea, el día de reposo, Dios no te obligaba a salir a buscar maná. Vos tenías que buscar el viernes, como israelita en aquel tiempo, una doble porción de maná, una doble porción de leña para cocinar si querías. La persona que salió a recoger leña desafió a Dios de Israel. Desafió públicamente el mandato de Dios a ojos de todos, diciendo, yo recojo leña y no me interesa lo que Dios diga. Y todos los demás lo veían. ¿Qué pasaba si Dios dejaba a ese hombre sin castigo? Todo el pueblo de Israel iba a desobedecer a Dios. Y la palabra de Dios no puede ser quebrantada. ¿Y qué dijo Dios? Muere irremisiblemente. Ahora dijimos, bueno, en el Nuevo Testamento esto no es así, porque alguien no guarde el día domingo no lo vamos a apedrear, obvio. Es ley civil, es algo que quedó en el pasado y abolido. Pero fíjate el principio moral, aquel que falta continuamente a la iglesia o que no le interesa ir a las reuniones de la iglesia como debería ser, y lee esto en el Antiguo Testamento, ¿no será que está descuidando lo que Dios tiene como algo muy importante porque se trata de su persona? No se trata tanto de la persona. Vamos a ver esto con ejemplos, porque
Tenemos que entenderlo de la manera práctica. Vamos a poner excusas que tiene la gente ¿eh? Para faltar al culto de los días domingos. Primero quiero que veas una fotografía, una imagen que tenemos ahí. Hay una gente que, como puedes ver, está en una butaca, le está cayendo nieve encima. Son varios, ¿verdad? Algunos se pararon porque ya estaban acalambrados de frío. Pero supuestamente están viendo un espectáculo. No sé de qué deporte, no viene al caso. Pero esa gente que está ahí, yo te hago la pregunta, ¿dónde está el corazón de esa gente? Está en ese deporte. ¿Por qué se aguanta el frío esa gente? Porque ama ese deporte, porque lo considera la pasión de su vida. Porque como dice la Biblia en Mateo 6:21, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Si tu tesoro es el fútbol, por ejemplo, ahí va a estar tu corazón, ahí vas a estar firme, aguantando cualquier inclemencia del tiempo. Ahora, cuando vamos a adorar al Dios que es creador del universo, que es soberano, que es salvador, que es poderoso y glorioso, ¿tendríamos la misma pasión que esa gente por ese espectáculo deportivo, podemos decir? Yo quiero que tú te sientas por ahí identificado en alguna de las tantas excusas que pone la gente para no ir al culto principal de los días domingos, que es el culto de adoración a Dios. Primera, piensan en ellos mismos. Ah, si yo no voy a la iglesia, yo me lo pierdo, yo me lo pierdo. Vamos a anterior y recordamos que es un mandamiento y que Dios no tiene por inocente a alguien que quebranta sus mandamientos. Quizás la forma personalista de este tiempo te lleva a decir, bueno, es como si voy a, a reparar el auto a un mecánico, no voy a repararlo, bueno, andará más o menos, pero andará. No se trata de vos, se trata de Dios, ¿sí? No es me lo pierdo, es estás desobedeciendo a Dios. Entonces, es una cuestión seria. Algunos dicen, bueno, pero mucho trabajo. Saliste a buscar leña en el día que no tenías que salir a buscarlo, ¿sí? O mucho estudio. Algunas personas dicen, por 2 horas de reunión, más o menos, que tiene el punto principal, yo le quito esas 2 horas a Dios y la gano para Dios, la gano para mi estudio y después estoy orando el lunes, Señor, ayúdame en este examen, dame la sabiduría. ¿No es hipocresía eso de decir, robará el hombre a Dios? ¿Vas a invocar la ayuda de Dios cuando directamente pones al estudio por encima de Dios? O cualquier otra ocupación, hay gente que se queda haciendo cosas en la casa. Uy, se me rompió esto en la casa, mejor me quedo reparando esto en la casa en vez de ir a la reunión. Vamos a ver que todo eso tiene una raíz en el corazón. Son estas expresiones simplemente, excusas, pero hay una raíz más profunda, hay un problema mucho más profundo. Algunos dicen, estoy cansado, tengo sueño, no me sentía bien. Por supuesto que si estás enfermo con algo contagioso y algo que realmente estás con fiebre, no vas a ir a la iglesia. Pero la gente, digamos, se siente un poco mal y va a trabajar. Se siente un poco mal y no va a la iglesia. La gente no quiere pasar frío y una mañana de invierno muy fría dice, no, hace mucho frío para ir a la iglesia. Fíjate esta gente viendo el espectáculo. ¿Acaso un ídolo puede mover más que el Dios verdadero? Son excusas. Ah, no, tengo un encuentro familiar, vienen personas a comer a mi casa, ya las invité, no puedo quedar mal. Bueno, si vos preferís amoldar tu vida en torno a las personas y no a Cristo, estás invirtiendo el Evangelio. Cuando el Señor dice, me seguís a mí tomando tu cruz, significa que Él es prioridad por encima de las personas y tus familiares. Aquel que no ama al Señor más que madre, padre, hermano y todas las relaciones familiares que nos dice la Biblia, no es digno de mí, dice el Señor. Si vos decís, ah, pero puedo ir el domingo que viene. Bueno, pero le estás demostrando a tu familiares lo siguiente, diciendo, mira, mi Dios no es tan importante, ustedes son más importantes. Ah, pero yo le iba a predicar, yo le invité a mi casa para predicar, por eso falta de reunión. Ok, en el Evangelio le vas a presentar a un Dios que es digno de adoración y que está por encima de todas las cosas. Yo te digo, como testimonio personal, si bien soy pastor, pero aunque fuera un creyente miembro de la iglesia, no vendría a mi casa ninguno un domingo a la mañana donde estoy en el culto a Dios. Y diría, me encuentro en otro momento, me encuentro el día anterior, celebro el día de la madre o el día del padre el día anterior, lo que sea, pero mi Dios es prioridad.
Porque cuando yo le predico el evangelio a esa persona, van a ver que las prioridades definen las creencias profundas de mi ser y no simplemente que amoldo todo de acuerdo a las circunstancias. Si alguno piensa que esto es algo exagerado, recuerda al hombre que estaba recogiendo madera en el día sábado. Dios no ha cambiado, Dios es el mismo, no hay un Dios para el Antiguo Testamento y un Dios para el Nuevo Testamento. Él es un Dios celoso. Y nosotros cuando somos creyentes tenemos que entender realmente que Dios es lo primero. Amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas. Hace frío, calor, llovía, bueno, me duele algo. Entonces, cuando llegues a los 60 años que te empieza a doler, o antes, te empiezan a doler cosas, directamente no vas a ir más a la iglesia en una edad de tu vida. Hay personas que uno las ve que tienen 80 años, con miles de dolores, con bastones, con silla de ruedas, pero aquel creyente que entendió quién es su Dios, así hasta el último aliento, hasta la última fuerza, va a adorar a su Dios y va a ser un ejemplo hasta el final de su vida. Las excusas se multiplican, pero ¿sabe cuál es el problema de fondo? Es este. Cuando hacemos ese tipo de cosas es que tenemos un Dios en minúscula, un Dios pequeño que no es el Dios de la Biblia. Si has faltado a la iglesia por estas causas, yo te invito a que vayas a la Biblia y veas el Dios y estudies sus atributos, los atributos de Dios, y conozcas más quién es Dios. A lo mejor tu Dios es de 20 centímetros, ¿sí? Por eso cualquiera de esas excusas son válidas para no ir a adorarlo el día domingo. Pero cuando tu Dios tome lo que realmente Él es, que es aquel que todo lo llena, aquel donde puede pesar en sus dedos la arena del mar, en donde Él puede manejar la tormenta, en donde Él puede manejar constelaciones y galaxias enteras, y es su creador y todas las leyes del mundo. Cuando uno vea primero la grandeza de Dios en su poder, omnisciencia, omnipresencia, en la naturaleza, y cuando sobre todo puede ver la grandeza de Dios en el sacrificio de su Hijo Jesucristo, quien es Dios también, en la cruz, cuando Dios se torne glorioso y Cristo se torne glorioso, allí esas excusas se caen todas. Esas excusas, si se mantienen en tu vida, es porque tenés un Dios muy pequeño. Tenés que ir a la Biblia. Y el Espíritu Santo tiene que hablarte en cuanto a esto. No somos conscientes de que somos pecadores y que necesitamos de la gracia. Yo le digo a las personas, faltaste este domingo, quizás fue algo un poco difícil. El segundo domingo va a ser menos difícil. El tercero va a ser fácil y el cuarto va a ser un hábito. Nosotros no somos conscientes de que somos pecadores, que luchamos con el pecado, y si nosotros descuidamos el culto principal a Dios, el cual también está la exhortación de su palabra, ¿a dónde vamos a terminar espiritualmente? Nos creemos tan sabios, más sabios que Dios, diciendo, ya, Señor, yo puedo faltar las veces que yo quiera, yo manejo mi vida, yo lo tengo controlado. Pero la Biblia nos muestra que somos pecadores, que necesitamos de la gracia. Por eso no podemos decir, bueno, no voy a la iglesia porque no me sentía bien espiritualmente, ¿sí? Justamente, vamos a la iglesia porque somos necesitados. Vamos al hospital porque somos enfermos. Entonces, tenemos que tener esta conciencia de Dios y de su adoración, porque si no la tenemos, seguiremos en el campo de las excusas. Otra cosa, la última, no amamos a Dios suficiente y tampoco amamos a los hermanos. Tampoco pensamos en el prójimo de que no nos ve, que no adoramos en la compañía de ellos y nos parece todo que apunta a uno. Yo me lo pierdo, todo gira alrededor mío. Entonces, esa forma egoísta, esa forma de ver a Dios tan pequeño, tiene que ser erradicada en nuestra vida. Que este curso no simplemente sirva para aprender teología, sino para transformar nuestra vida. Vamos a pasar a otro tema. Quizás vamos con uno de los últimos casi, hay otro más, que es el concepto reformado de la adoración regulada. A decir reformado estoy hablando histórico, confesional. Bueno, siempre la iglesia ha creído que dentro de la adoración a Dios, o sea, vamos a la iglesia un día domingo, ¿qué tiene que haber en esa reunión? ¿Con qué te vas a encontrar? ¿Vas a encontrarte con un espectáculo de circo? ¿Te vas a encontrar con teatro? ¿Te vas a encontrar con un show musical? ¿Con qué te vas a encontrar?
Bueno, lo que nosotros vemos en la Biblia, y que lo reafirma la Confesión de Fe Bautista de 1689 en el capítulo 22, en el punto 5, nos encontramos que son las oraciones, uno va a la iglesia, ora a Dios, y eso es parte de la adoración. Uno lee la Biblia libremente, sin necesidad de predicarla, porque hay lecturas de la Biblia en la congregación, y mientras se lee la Biblia, así como mientras se ora, se está adorando a Dios. Cuando la gente canta, y acá hay un problema, porque han escuchado en muchas iglesias que dicen, bueno, pasó que a lo mejor 20 minutos de reunión y estuvieron a lo mejor orando, leyendo la Biblia, ahora vamos a empezar a adorar cantando la canción. ¿Qué es lo que estaba haciendo antes si no era adorar? A veces se confunde adoración con canto o alabanza, ¿no? No, el canto congregacional o la alabanza es parte de una suma de cosas. Es parte de la adoración a Dios. La predicación de la palabra, o sea, mientras el pastor predica la palabra, el predicador predica la palabra, está adorando a Dios. La persona que escucha la palabra, si lo hace conscientemente, ¿no? Y no distraído, está adorando a Dios. Cuando se realiza un bautismo dentro de la congregación, se realiza dentro del culto principal y está adorando a Dios. Porque es parte de lo que Él dio en su palabra. Y cuando se celebra la Cena del Señor, por eso pongo ahí cuando toca, porque no siempre se celebra todos los domingos, o algunas iglesias sí, otras una vez al mes o cada 15 días. eh, la Cena del Señor es parte de la adoración. No se debe hacer en una reunión aparte de la reunión principal o culto principal. Entonces, estos son parte de la adoración religiosa a Dios que ha de realizarse en obediencia a Él con entendimiento de fe, reverencia y temor piadoso. A esto se lo conoce, a lo que acabo de nombrar, como adoración regulada. ¿Sí? ¿Por qué? Regulada porque lo que es la adoración regulada, como está aquí abajo, en amarillo que dice, es lo que la Biblia aprueba, o sea, lo que la Biblia te muestra. Estos elementos son los elementos de la adoración. Poner otra cosa dentro del culto ya no es más adoración regulada. ¿Qué tipo de adoración se denomina esa? Bueno, dentro de la teología se lo denomina adoración normativa. Es decir, el que cree en la adoración regulada dice, yo voy a hacer dentro del culto solamente lo que veo en la Biblia. Y el que cree, por ponerle un nombre, ¿no? En la adoración normativa dice, yo voy a poner dentro del culto todo lo que la Biblia no prohíba. Es distinto. Fíjate que una cosa es decir, solamente lo que la Biblia prueba, y otro es decir, yo voy a poner todo dentro del culto lo que la Biblia no prohíbe. La Biblia me prohíbe poner 4 marachis cantando dentro del culto. No, no me prohíbe, entonces yo lo pongo. Te hago un ejemplo. Si yo voy a construir un edificio, a ver, supongamos, ¿qué tendrá un rascacielos, un edificio? Tendrá cemento, ¿sí? Tendrá cristales, tendrá sobre todo acero, tendrá, sobre todo en lo que es la estructura, vas a necesitar acero y concreto, ¿sí? Y otros elementos, ¿sí? Ahora, supongamos que yo tengo para la construcción del edificio, en vez de un principio regulado, donde hay una tabla de elementos que yo puedo usar que van a hacer que el edificio no se desplome, ¿sí? Yo me vuelvo normativo en la construcción del edificio y digo, bueno, yo voy a poner en el edificio todo lo que el manual no prueba, o el manual de arquitectura, podemos decir. Entonces puedo poner yeso, puedo poner cartón, puedo poner un montón de cosas para sostener el edificio. No va a salir igual y posiblemente se caiga. Esa es la diferencia. Nos preguntamos, ¿las iglesias actuales tendrían que tener una adoración regulada o normativa? Bíblicamente es obvio que tendría que tener una adoración regulada. Hay, por ejemplo, expresiones de la congregación, como decir, alguien que haga un canto especial, un coro de niños, todo. Se puede hacer en otras reuniones de la iglesia. Pero yo estoy hablando del culto principal a lo que se refiere la confesión. La iglesia tendrá otras expresiones, podemos decir, culturales dentro de su marco o comunidad. Pero en el culto a Dios tienen que ser puristas. Tiene que haber como un paréntesis que se abre y un paréntesis que se cierra. Todo lo que yo hago dentro de ese paréntesis tiene que estar regulado por la palabra de Dios. Y no decir, bueno, voy a meter todo lo que la Biblia no prohíba porque se va a agrandar ese paréntesis. Acá son 7 cosas. Y va a haber un sinfín de cosas que no va a terminar siendo un culto a Dios, ¿sí? Ni va a terminar siendo una iglesia. La Biblia es central en la adoración. Solamente quería, porque nos está llevando mucho tiempo, el módulo, resumir estas dos cosas principales en la adoración a Dios en el culto de los domingos, ¿sí? La predicación expositiva.
La predicación expositiva, una definición de Mark Dever, es: predicación expositiva es la predicación en la cual el principal punto del texto bíblico que se considera llega a ser el principal punto del sermón que se predica y se aplica a la vida actual. Quiere decir que la predicación de alguien que está en el púlpito es la Biblia la que me sugiere el tema. Yo no le sugiero temas a la Biblia. Es decir, yo puedo subir al púlpito con una idea preconcebida. Voy a hablar de esto. Y voy a tomar versículos aislados para apoyar lo que yo quiero decir. Esas son las predicaciones, el 90% de las predicaciones actuales. ¿Cuál es la predicación bíblica o expositiva? Es decir, yo leo en la Biblia, estudio un capítulo, estudio un par de versículos, un texto, tomo un texto de la Biblia y en oración y con los estudios de la hermenéutica y todo, digo, ¿qué es lo que está diciendo Dios aquí? Para el público de aquel tiempo. ¿Y cómo lo aplico para el público de este tiempo? ¿Cuál es el principio que Dios está poniendo acá? Y por supuesto, todo centro de la Biblia apunta a Cristo, por lo tanto mi sermón tiene que apuntar a Cristo y no a mi persona, ni a mi ministerio, ni a mis ideas, ni a un montón de cosas. Si yo descontextualizo la Biblia, ¿sí?, para decir lo que yo quiero decir, no estoy predicando el Evangelio. Y ese es el problema de hoy, que las personas se suben a un púlpito para decir su verdad, pero no la verdad de la Escritura. Por eso se pide, ¿no es cierto? Las iglesias, los miembros tienen que pedir que si no ocurre eso en sus iglesias, tienen que ser bíblicos, pastor. Solamente el creyente, cuando es bíblico, se da cuenta cuando no hay una predicación bíblica. Si no, no te das cuenta. Si no vas a ir a una predicación, podemos decir que exalte tu yo, que te arrulle, te acompañe, te dé una palmada en la espalda, pero no te confronte como te confronta en la Biblia, que siempre confronta el pecado y siempre nos conduce a Cristo. Entonces, la predicación expositiva es algo central, ¿no es cierto?, en la adoración. Y luego, el canto congregacional. Fíjate esta definición también del libro de 9 marcas que se llama La sana doctrina, que lo escribió un autor llamado Bobby Jamieson. Dice: la música instrumental en la iglesia debería apoyar, esto es importante, el canto congregacional. Pero un cierto estilo de música no es la llave que desata la adoración. Esa llave es la gloria y la majestad de Dios. La sana doctrina debería dirigir la sustancia y el estilo de nuestra adoración, ya que esta es siempre una respuesta a la gloria y la gracia de Dios. O sea, el canto congregacional es el mejor término que se puede usar. No es entrar en un éxtasis, no es poner la mente en blanco, no es que tenemos que bajar las luces para crear con cierto sintetizador de fondo un clima. Ese no es el clima artificial que nos pide la palabra, sino que es nuestro Dios, es el mismo que genera el clima. Hay diferentes posiciones históricas, yo se los debo decir porque este es un curso confesional e histórico. Les digo las posiciones. Hay muchos que piensan que se deben cantar solamente los salmos. Por lo general son iglesias presbiterianas, respetamos esa posición. Otros también agregan a eso: se debe cantar sin instrumentos, respetamos esa posición. Pero en la posición histórica desde el lado bautista, lo que vemos es que en la Biblia vemos que hay otros cánticos aparte de los salmos, pero que los cánticos, para que sean verdaderamente permitidos dentro de la iglesia, tienen que basarse en la palabra de Dios. Es decir, tienen que ser cánticos ricos en doctrina, para que cuando el creyente lo cante, no solamente de iglesia, sino que lo cante en la casa, recuerde la palabra de Dios. Y nosotros vemos en el Salmo 150 que se usan instrumentos. Ahora, esos instrumentos, nos preguntamos, en el caso de usarlo, ¿deberían tapar el canto congregacional? No. Deberían ser la ayuda para realzar el canto congregacional. No debe ser una banda de música en el frente y unos espectadores detrás que apenas balbucean la letra porque no se la conocen ni saben cantar porque nunca practican. No, la iglesia está llamada a todos a ser cantores, a Dios, porque es la forma también de adorar por medio del canto. No nos podemos extender más, yo sé que hablaría mucho más de esto, pero por ahora simplemente quería remarcar esto, ¿sí? Cristo es el centro de la Escritura, por lo tanto debería ser el centro de nuestras predicaciones y de nuestras canciones. Vamos a la última diapositiva. ¿Cómo es la estructura del Nuevo Testamento? Tiene una estructura mínima, pero indispensable, ¿sí? La iglesia no es líderes desordenados, no sabemos, no es un movimiento divididos en varios grupos
en un sentido así como hoy se lo llama, en células que a lo mejor no terminan conformando una iglesia local, no es un sistema multinivel, no hay un pastor de un pastor de un pastor, no hay apóstoles, no hay profetas. Lo que vemos en la iglesia del Nuevo Testamento es esto. Una iglesia local reunida y completamente organizada de acuerdo con la voluntad de Cristo está compuesta por oficiales y miembros. Y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida, para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que les confía a los que los llaman, para que continúen hasta el fin del mundo, son los obispos o ancianos, que son sinónimos, pastores, otros sinónimos, y los diáconos. Por ejemplo, en Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, fíjate cómo dice, con los obispos y diáconos. No dice un solo obispo, o sea, un solo pastor, sino en plural, y diáconos en plural. Para hacerlo resumidamente, lo que nosotros vemos en la iglesia del Nuevo Testamento es una membresía representada por obispos y por diáconos, es decir, por pastores y por diáconos. Para los que no lo saben, la palabra anciano, obispo y pastor en la teología bautista confesional es una misma cosa, un mismo oficio. ¿Sí? Por eso está aquí la confesión de fe bautista de 1989. Los diáconos tienen otra función. Los pastores tienen la función de predicar la palabra, ¿sí? De ocuparse de las cosas espirituales, de la oración y demás. Y los diáconos tienen la cuestión material que atender en la iglesia. Por lo tanto, hay una división, ¿sí? De funciones dentro de la iglesia entre diáconos y pastores. Pero esos son los oficiales de la iglesia. Esos son los líderes de la iglesia. Y cada iglesia local responde al Señor Jesucristo como su cabeza, como su centro. Y cada iglesia local, si es necesario que discipline a sus pastores y diáconos, lo tiene que hacer porque creemos en un gobierno congregacional. El pastor no es un único pastor, no es el intocable pastor, es alguien que tiene que rendir cuenta de su vida, de su comportamiento, de sus actos, y tiene que ser un ejemplo en todo a la congregación, como dice 1 Timoteo, capítulo 3, ¿sí? ¿Cuál es el carácter moral tanto de pastores como diáconos? Pero la división de oficios es uno en la parte espiritual y otro en la parte material. Bueno, esperamos que te haya servido este módulo como un repaso súper sintético de todo lo que es la eclesiología. Vamos a ver en el siguiente módulo, Eclesiología 2, y nos vamos a ocupar de lo que se denominan las ordenanzas que el Señor Jesucristo dejó para su iglesia, como son el bautismo y la cena del Señor. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo módulo.